¿Qué tal mi gente? Sean bienvenidos a este nuevo tutorial, que como ya lo vieron en el título, este es un tutorial de cómo usar a Harley, este mago asesino que con solo un combo puede deletear. También tiene mucha movilidad, pero antes de comenzar, les quiero dar las gracias por sus comentarios y también gracias a todos los que se están suscribiendo a este canal, en serio muchas gracias. Sin nada más que añadir, comencemos con este tutorial. Así que ¿por qué no comenzamos con algo sencillo? El hechizo de batalla y el rol que puede desempeñar. Harley es un héroe versátil que puede ser asesino en la jungla, mago en la línea de mid e incluso he visto top globales que lo utilizan como side. Entonces los hechizos recomendados son la retribución si lo llevas como jungla y los hechizos de ejecutar y tiro de fuego si lo llevas en mid o por la línea del oro. Seguimos con los emblemas. En los emblemas hay tres diferentes personalizaciones que sería ya sea 3 puntos en fluir o 3 puntos en maestría o 3 puntos en agilidad. Solo en esos tres puedes elegir lo mejor que se acomode a tu forma de jugar. Después 3 puntos en observación y la duración mágica. Esos dos últimos niveles siempre van con Harley. Solo en el primer nivel si puedes variar para que se ajuste a tu forma de jugar, ya sea un poco más de poder mágico, o más reducción de enfriamiento, o más velocidad de movimiento. En lo personal, a mí me gusta más llevar el emblema de reducción de enfriamiento y cambiar las botas rojas por las botas arcanas. Ahora vamos con el equipamiento. El equipamiento que les recomiendo sería las botas arcanas o las botas de reducción de CD con la retribución sangrienta, seguido por la varita de genio, el segador de la calamidad, el cristal sagrado, la aguja divina y la sombra de hojas gemelas. Pueden cambiar el último ítem por la cachiporra invernal o por un revivir. También pueden cambiar el segador de la calamidad por una cachiporra del relámpago, pero ya saben, esto depende de a quién te enfrentes y de cómo esté la partida. Seguimos con sus habilidades y su pasiva. Su pasiva maestro mágico, cada vez que Harley daña a un enemigo, reduce su defensa mágica. La primera habilidad, truco de póker, dispara varias rondas de cartas hacia adelante y aumenta la velocidad de ataque. La segunda habilidad, escape de espacio, es un parpadeo que deja un sombrero mágico en su lugar y si lo usas de nuevo regresará a donde dejó el sombrero. Por último su ulti, magia mortal, dispara un anillo de fuego mágico a un enemigo. Al final de su duración, el anillo inflige daño basado en el daño recibido por el objetivo durante la duración de la habilidad, y aparte ralentiza al héroe. Ya que conocemos mejor a Harley, aquí te daré unos consejos que espero que te sirvan en tus partidas. El primer consejo sería, focusea a los enemigos más débiles, ya sea al mago, al tirador o al asesino. Harley tiene un combo letal que si lo usas contra uno de ellos te será fácil eliminarlos. Lo malo es que solo lo puedes usar contra uno a la vez, por eso elige bien contra quién lo usarás y no lo desperdicies contra un tanque o el combatiente. El siguiente consejo que les doy es, ya que viste a quién quieres eliminar, lánzale todo hasta la retribución. Ya que si recordamos el efecto de su ulti, que como aquí lo vemos, la neta no le entiendo mucho a todos esos números y porcentajes, pero en lo que nos tenemos que fijar es en este dato. Al final de su duración, el anillo inflige 100 por el 30% del poder mágico total, más el 50% de daño recibido. O sea que mientras el héroe enemigo tiene el anillo de fuego, la mitad del daño que reciba lo hará otra vez cuando explote, más 100 por el 30% del poder mágico total. Matemáticas, hijo. Pero en palabras más simples, hazle todo el daño que puedas mientras tiene el anillo de fuego con tu primera y algunos básicos que le puedas dar. Y la reti por si acaso, para que no te pase como a mí. Tuve que regresar para llevarme esa kill. El siguiente consejo que les doy está ligado al anterior, que es, lanza la primera habilidad bien, ya que mientras tiene el anillo, todo el daño es importante. Por ende, la primera tienes que acertarla bien, por eso trata ya sea moviéndote hacia la misma dirección del enemigo o lanza la primera hacia donde creas que se va a mover, para que así cuando explote el anillo de fuego
haga el mayor daño posible. Every day is a fun day. Here at Magic Academy. El siguiente consejo que les doy es: mira y escucha el minimapa. Por obvias razones, cuando vas de jungla, el minimapa es tu mayor aliado, como aquí. La desventaja de Hanzo es que puedes ver de dónde está su cuerpo real. Aquí lo vi otra vez, pero se me desapareció. Pero si vemos el minimapa, pueden ver que Eudora está mal posicionada, y mi tanque y el mago están cerca. Más aparte, mi sombrero se había quedado cerca de ella. El siguiente consejo es: usa bien la segunda. Fíjate dónde queda tu sombrero siempre que vayas a regresar. Ayúdate con el minimapa para saber si te están esperando a donde se quedó el sombrero para cazarte. Y también lo puedes usar para escapar. Utiliza los arbustos para esto. Te metes y vuelves a utilizar la segunda. Lo siguiente sería la rotación, ya sea si lo llevas de jungla o como mago en la mid lane. La rotación es importante en todas las partidas. Para la jungla ya hablaré más a profundidad en un video de cómo jugar el rol de jungla. En resumen sería: vas por el azul, rápidamente intentas ganar el caminante de la hierba, después vas por el oso, de ahí por el rojo, después vas por el escarabajo, seguido de esa intentas ir por la kill en la línea del oro. Si ves que no pudiste o está bajo torre, no te arriesgues y continúa farmeando con el cangrejito de aquí. Después, si no ha salido la tortuga, le puedes intentar robar el creep de aquí al jungla enemigo. Después de eso, ahora sí vas por la tortuga. Si vas como mago en la mid lane, tú tienes que estar viendo dónde está tu jungla y a dónde va a gankear, si la línea del oro o a la línea de experiencia, y rota hacia esa línea. El tanque tiene que ir contigo si esta era una formación de 1-3-1, pero si no, tú solo rotas junto al jungla para que le ayudes en los ganks. Lo siguiente importante con Harley es tener activado el bloqueo del héroe, esto que ven aquí, ya que si no lo tienes activado puedes que lances la ulti al héroe equivocado. Con el bloqueo del héroe puedes hacer un mejor focus al enemigo correcto. Y nada más mi gente, Harley es un excelente mago. La verdad, si están pensando qué héroe comprar, Harley no es una mala opción. Si este video te ayudó, te invito a que te suscribas y actives la campana para que no te pierdas ninguno de los próximos tutoriales. También te invito a que me comentes de qué otro héroe te gustaría un tutorial. Yo me despido, no sin antes recordarles que la práctica hace el top global. Bye. Victory!